Y es cierto que humanamente es un momento duro, difícil, y Jesús llega a sudar sangre y agua, o sea, la desesperación es grande. Yo vivo la plena confianza de que tú lo permites, que es permisión tuya. Aunque no lo entiendo, no lo comprendo. Porque orar no es sentir a Dios. ¿Cuál es el modelo de la verdadera oración? Ella es Andrea. Él es Pablo. Y él el padre José Juan. Y juntos vamos encaminados a este nuevo capítulo en el que hablaremos sobre un poco el encuentro de Jesús con la oración. ¿Sí? Muy bien. Vale, pues Profundizamos. empezamos, sí. A ver, los que habéis seguido el episodio anterior y a los que a lo mejor no lo seguisteis, os invitamos a que lo visionéis, pero así todo, hay un elemento que quedó sin puntualizar, que es importante y porque creo que podemos retomar este segundo diálogo sobre la oración, y es: Jesús siempre oraba. Sí, porque en el episodio anterior, exacto, como hablábamos de la oración, nos saltamos o nos dejamos ese tema de que Jesús siempre oraba. Porque antes comentábamos que nosotros tenemos que orar diariamente para tener un encuentro con Dios. Pero el modelo que debemos seguir siempre va a ser Jesús. ¿Y por qué Jesús? A ver, porque su modelo es fabuloso, porque su método es el mejor de todos y podemos ahora hacer aquí libros sobre la oración de Jesús, sí y no. Sino, ¿de qué es el modelo Jesús para nosotros? Jesús es el Hijo de Dios, por tanto es el modelo de la filiación divina. ¿Cómo podemos vivir nuestra condición de hijos de Dios? ¿Dónde encontramos el modelo? ¿Dónde encontramos la forma, la manera? En Jesús. Y por lo tanto, ¿dónde encontramos el modelo de nuestra oración? En Jesús. ¿Cómo podemos aprender, crecer, desarrollar, experimentar, vivir esta oración de filiación con Dios? En Jesús. Porque es el Hijo. Y nosotros somos hijos en el Hijo. Y por lo tanto, es el mejor modelo que tenemos. Por lo tanto, Jesús siempre oraba. Quiere decir que Jesús siempre tenía presente este ser hijo de Dios. Hijo de María. También era hijo de José. En diferente realidad, etcétera, etcétera, según explica el dogma. Pero más allá del dogma, esta realidad de que sin dejar de ser hijo de María e hijo de José, esta filiación divina de la que nosotros también participamos. Y Jesús ora especialmente, y en los evangelios lo encontramos, no es algo que sea una invención mía, en los momentos previos a la misión y al anuncio del reino. Llama la atención, o sea, en los momentos en que nosotros nos ponemos a programar, a organizar, a hacer esquemas, a hacer proyectos, o sea, en aquellos momentos que nosotros organizamos, proyectamos, hacemos objetivos, hacemos ideas, pensamos, etcétera, etcétera, en esos momentos previos, Jesús, que también seguramente hacía eso, pero sobre todo ora. Mi pregunta es, ¿cuántas veces al día oramos antes de llevar adelante o antes de ponernos a hacer proyectos, a planificar el día o actividades? Buena pregunta. Por lo tanto, y eso es algo que, claro, es que dice la oración, pero es que el Señor nos ofrece los momentos. Claro. En que Él nos invita, pero también nosotros tenemos que estar despiertos a esos momentos. Y lo primero que tengo que preguntar es si Jesús es modelo de oración. Y Jesús ora antes de la misión y el anuncio, antes de lo que es aquello que Él siente que tiene que hacer como hijo de Dios. Nosotros, ¿en qué podemos imitarle? ¿En qué podemos encontrar ese modelo? Pues también, como Él, nos tenemos que plantear si durante el día
o durante la semana, o durante el mes. O sea, si cada vez que nos proponemos o queremos sacar adelante actividades o lo que sea, si también ponemos un momento de oración. Porque cuando estábamos preparando este capítulo en el que hablábamos sobre Jesús y la oración, vemos que en muchas ocasiones Él como que sale y se retira en la oscuridad, como en la noche. Y ahí eran sus momentos de orar, o es lo que más se repite. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay un momento en el día durante es más favorable la oración siguiendo a Jesús? ¿Siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿O es porque, no sé, daba la casualidad de que era de noche y Él oraba? Pienso que el detalle de la noche importa. Jesús busca aquellos espacios donde sabe que el entorno le puede ayudar más a estar quieto, tranquilo. La noche pues tiene ese espacio de quietud y tranquilidad. Pero fijémonos, también en otros momentos dice, y tomó la barca y se alejó para orar, y no es de noche. Jesús, o sea, el valor de la noche, el valor de tomar la barca y retirarse, pienso, y eso ya es una interpretación mía y puede estar equivocada, pero la comparto, que es significado de que para orar necesitamos siempre generar en nuestro interior un espacio de quietud y sosiego. O sea, que no puedo orar pues como tomo un chicle o como miro el móvil. Ya, claro. De cualquier manera. Que necesito un ambiente incluso interno que me ayude a la oración. Apartarme un poco, disociarme un poco de la realidad del momento para que realmente quien tenga la atención en ese momento sea Dios o sea Jesús, que es Dios. Pero fijaros, no solamente ora previamente a alguna actividad o después de alguna actividad, que también lo hace, sino que también ora por los discípulos. Padre, ¿y esto sería que como una oración de intercesión o no tiene nada que ver? No, es una oración de fraternidad. Bueno, ok. Tiene presente a los discípulos. O sea, Jesús en eso nos es un modelo por el cual nos dice, cuando tú en la oración expresas, experimentas, profundizas esta filiación con Dios, siempre va unida a tus hermanos. Siempre están presentes tus hermanos. Directa o indirectamente. No es una oración que nos aísla. No es una oración que nos deja al margen del otro, sino que siempre está en comunión con el otro. A veces será una comunión de petición, a veces será una comunión de intercesión, a veces será una comunión de presencia, pero siempre tiene ese pozo de, Señor, la filiación contigo no es algo mío personal, individual, Sino comunitario. Sino comunitario, fraternal, en comunión. En comunión. Por lo tanto, pero claro, y todo esto que nos descubre que la oración no es centrarse en uno. Ahora, me centro en mí y oro. No. Eso es una forma de iniciar la oración. Sino que la oración es vivir la comunión con Dios Padre. No es centrarme en mí, es centrarme en la comunión con Dios Padre que me pone en comunión con los demás, porque cuando vamos al encuentro de Dios, que nos encontramos a Dios y a los otros. Claro. Porque Dios también está en los otros y los otros también están en Dios. Por lo tanto, es una presencia sine qua non. Es que van ligados. Por lo tanto, bien. Pero claro, ¿y cómo es esta oración de Jesús? Padre, ahí yo te quería preguntar específicamente porque me llama mucho la atención cuando Jesús está en el huerto de los olivos. ¿Por qué? Porque creo que todos podemos caer un poco en la tentación de que como hoy me siento bien, voy a buscar como la consolación en la oración y a lo mejor hoy no me siento tan bien porque estoy pasando un mal momento e igual quiero conseguir la consolación en la oración.
Pero Jesús, en ese momento de oración, no se le ve muy consolado. Él más bien lo que dice es que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿cómo llegar, o sea, cómo ejercitar nosotros para tener ese mismo encuentro que ha tenido Jesús con el Padre en un momento a lo mejor de angustia, de desesperación, de que no quería a lo mejor enfrentarlo, pero dar como el paso atrás y decir, ¿sabes qué? Es tu voluntad y no la mía. Entendiendo cómo es la oración de Jesús. Claro, si entendemos la oración de Jesús como el espacio de la queja, o sea, si utilizamos la oración para el victimismo, pobre de mí, qué mal que estoy, que no sé qué, que no sé cuántos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero es que esa no es la oración de Jesús. La oración de Jesús, que es, ha de ser la nuestra, siempre es una oración de esperanza. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero yo me imagino ese momento de Jesús en el huerto. Sí, es una oración de esperanza porque, claro, todo el sacrificio que hizo, pero me imagino ese momento, claro, yo también lo veo como humano. Y en ese momento, claro, de esperanza, después para todo lo que a él le vino, es complicado verlo. Esperanza porque confía en el Padre. O sea, una esperanza que no es una esperanza en el sentido de que, bueno, no pasará nada, todo me irá muy bien. No es un optimismo, Eso. como tú bien dices. Y es cierto que humanamente es un momento duro, difícil, pero... Y Jesús llega a sudar sangre y agua, o sea, la desesperación es grande. A ver, perdonar esto, y no quisiera escandalizar a nadie, la psicología moderna, a ver, en aquello que nos puede ayudar, nos diría que Jesús lo que pasa es un ataque de pánico. De ansiedad, como los que hay ahora. Con ansiedad, un pánico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, humanamente vive hasta el extremo de un pánico o una ansiedad. ¿Vale? Pero llama la atención su respuesta. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, es una esperanza que más que nada expresa la confianza en el Padre. La confianza que todo esto que en este momento tiene que pasar, yo vivo la plena confianza de que tú lo permites, que es permisión tuya. Aunque no lo entiendo, no lo comprenda. No sabemos hasta qué punto podía comprenderlo, entender. Entendemos que sí, pero... Y aquí también hay otro momento en el cual le dice a Pilatos, todo esto no estaría pasando si Dios no lo hubiese permitido, si no fuese permisión suya. No es acción vuestra, es permisión de Dios. Es esa confianza plena, filial, más allá de las incertidumbres y las dudas. Nosotros podemos estarlo pasando muy mal, podemos estar muy fastidiados, etcétera, 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 pero sí que ahí, expresando nuestro fastidio y nuestra angustia, nos trata de decir, no, como oro ya no me pasa nada, que me den, total, que venga todo, total, que me den todos los palos, total, como oro no pasará nada. No, claro que va a pasar, y mucho. Pero en medio de esta noche, en medio de esta incertidumbre, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de esta angustia, Padre, yo confío en que nada de lo que me está pasando es porque sí. Sino que tiene un propósito. Un propósito que tú, Padre, sabes. Y mi esperanza es que me baso en aquello que tú sabes, que yo no sé, pero que tú sabes. Yeah. Que yo no sepa no quiere decir que no sepas tú. Y para mí lo importante no es que yo sepa o no sepa, sino que tú sepas. Porque a lo mejor, si yo lo sé todo, no entenderé nada, o a lo mejor me romperé en pedazos. Claro. Pero lo importante es que tú sepas, y yo confío en ese saber tuyo. Por lo tanto, porque orar no es sentir a Dios. Jesús no tiene el consuelo de Dios. Bueno, aparece un ángel, etcétera, etcétera, de acuerdo, pero en el momento no tiene ese consuelo porque eso sería sentir a Dios. Y orar no es sentir a Dios, es estar con Dios. Que se le podría sentir
en algún momento de oración. Pero que no es lo que hemos de Pero buscar. Eso. No hemos de buscar sentirle. Claro. No hemos de buscar sentir su consuelo. Porque No si hemos no de... sería una oración muy emocional, ¿no? Claro. Y al final, si no sientes nada, es como entonces dejas de orar. Porque No he orado. O podría ser una oración de ganancia. O sea, ¿por qué voy al médico? Para que me cure. Claro. Si no, ¿para qué voy? Pero que yo creo que ahí va el punto de que muchas personas dicen que, claro, Dios dice, no, pide y se te dará. Entonces creo que la gente también, y la gente en general, o sea, yo me incluyo, pensamos en que orar, pedir para que se cumpla nuestra voluntad sin entender, como en este caso de Jesús, tener esta esperanza de que realmente lo que no es lo que yo quiera, sino es lo que Dios quiere para mí. Claro, es que al pedir y se os dará, habría que pedir, Señor, enséñanos a saber pedir. Claro. Yo pongo a veces este ejemplo. Todos conocemos, hemos tenido hijos, sobrinos, nietos, o sea, pequeños. El pequeño a la 1 del mediodía o a las 12, cuando falta media hora o una hora para la comida o para el almuerzo, pide un caramelo, porque le apetece un caramelo, porque tiene deseo de un caramelo, porque ve un caramelo. Y lo pide. Algún padre, algún abuelo, algún pariente, le negaría algo bueno a un niño. Un caramelo es bueno. Por lo tanto, el niño pide en la confianza de que voy a dar, me van a dar porque me quieren. Y no se lo damos. Claro, porque no sé bien. Porque el caramelo es bien, pero en ese momento no le hace bien. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué le enseña a un niño? Que lo que no puede hacer es pedir un caramelo antes de comer. Entonces, enséñanos a pedir. Vale, y en este enséñanos a pedir, en cuanto al lugar en el que oramos un poco. Sí, pero permíteme antes que el lugar una cosa, y es que para no dejarlo en el aire, y luego hablamos del lugar, porque es importante, ¿cuál es el modelo de la verdadera oración? El Padre Nuestro. O sea, si realmente queremos que nuestra oración sea y tenga como modelo la oración de Jesús y no pueda caer en estas historias de negociar con Dios, de buscar lo que yo quiero, etcétera, etcétera, el Padre Nuestro es donde lo aprendemos. Por eso, Señor, enséñanos a orar. Y nos enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, permitidme que lo lea porque creo que es importante, tener las actitudes del Padre Nuestro. ¿Y cuáles son las actitudes del Padre Nuestro? Si lo vamos desgranando, la filiación. Nuestra oración tiene que ser filiación, como hijos de Dios. Petición, sí, pero una petición que confía plenamente en Dios. Te pido, pero no te exijo. Te pido, pero no te condiciono la libertad de Dios. Te pido, pero no te mando que tienes que hacer aquello que yo te pido. Pureza de corazón. No voy buscando el interés de que porque te estoy dando, tú me des. Ha salido un poético. ¿No? Por lo tanto, a veces es eso, porque te doy, porque te estoy rezando, porque te estoy encendiendo una vela, porque te estoy diciendo lo que necesito, a cambio, porque te doy me tienes que dar. La pureza de corazón es que yo te dé o que yo te diga, no significa que a cambio tú tengas. No es porque te doy me tienes que dar. La sinceridad. O sea, soy sincero y soy consciente de que antes de pedirte me he preguntado a qué intereses busca o a qué intereses responde esto que te estoy pidiendo. O sea, no utilizar al Señor. El perdón. A veces nos tenemos que preguntar si realmente mi oración va añadida al perdón y si aquello que pido viene del perdón o viene de un deseo de venganza.
o viene de un querer imponerme al otro. El otro, a lo mejor me ha hecho sufrir por lo que sea aquí y allá, y en lugar de desde el perdón pedir la conversión del otro, lo que estoy pidiendo es que el otro haga según yo quiero. Ya, claro. Por otra parte, y sobre todo y por último, velar por nuestra vida cristiana. O sea, el Padre Nuestro al final lo que nos enseña es procura, estate atento a tener una vida cristiana y no solamente una vida que hace cosas cristianas, sino vivirla, o sea, ir poco a poco transformando. Si nuestra oración sigue y aprende a ir siguiendo estos parámetros, nuestra oración será verdadera, será la oración de Cristo. Termino este aspecto porque creo que... ¿Y por qué digo que tiene esta fuerza entonces? Si os fijáis, en el episodio anterior como en este, yo voy dando mucha importancia al peso, a la importancia de la oración y la reconozco como algo fuerte. ¿Dónde está su fuerza? ¿En nuestra devoción, en nuestra piedad, en nuestra oración? No, no. La fuerza de la oración, cuando es siguiendo el modelo de Cristo, tiene su raíz, es que está unida por la fe a Jesús. Es Jesús quien le da esta fortaleza. Cuando la vemos y la vivimos unidos a Él, al estilo de Él. Por eso hemos de pedir siempre antes de orar, Señor, que el Espíritu Santo inspire mi oración y que en todo busque hacer tu voluntad más allá de mi voluntad. Es decir, Padre, que si pudiésemos aterrizar este concepto que tú nos acabas de plantear, ¿cómo para aquellos que queremos comenzar a tener un encuentro más real con Jesús a través de la oración, cómo podríamos entonces estructurarlo un poco a partir, por ejemplo, de este episodio de él en el Huerto de los Olivos? Para poder partir del episodio de los Olivos, primero tenemos que partir del Padre Nuestro. Si no, no entenderemos el episodio de los Olivos. Es más, hay quien lo titula el momento del abandono de Dios. Y no es el abandono de Dios. No hace mucho, hace unos años asistí a una celebración donde un sacerdote celebraba sus 50 años de sacerdocio y había recibido una nota personal del Papa. Y en esta nota decía... Consuela a Cristo que llora con el que llora. Consuela a Cristo que sufre con el que sufre. Por lo tanto, consuela al Cristo doliente, consuela al Cristo sufriente. O sea, es muy, muy, muy importante que entendamos que la oración al estilo de Jesús también asume que en aquella agonía que pasaba Jesús, Dios también agonizaba. O sea, Dios no está al margen. Jesús se dirige a Dios como Padre, pero el Padre participa desde su realidad de aquella agonía. O sea, cuando yo le digo a Dios Padre como hijo que estoy triste, Dios se entristece conmigo en su naturaleza y en su manera. Sí, sí. Pero Dios también está triste. Cuando le digo que estoy alegre, Dios también está alegre. Está conmigo participando desde su realidad. Luego vendrá su acción, Él tomará eso, etcétera, etcétera. Pero en el momento lo está viviendo conmigo como si le estuviese sucediendo a Él. Es muy profundo, sí. Por lo tanto, entonces, claro, es desde ahí. O sea, la manera de estructurar, yo diría, la manera de darle forma desde el Padre Nuestro sería sobre todo entendiendo que como es Padre y me ama, ¿qué padre no llora con el hijo que llora? ¿Qué padre no se alegra? Padre o madre, porque Sí. con el hijo que baila. Claro. O sea, baila el hijo y el padre o la madre lo miran, no, bailan con él.
Luego vendrá el resto. Pero siempre el primer paso es participar de aquello que... Y es lo que hace que el hijo se sienta hijo, que lloras conmigo, que bailas conmigo, que cantas conmigo, aunque mi problema no es tu problema, y aunque tú como adulto no vives esto como yo lo vivo como un infante, como un niño. Pero tú te pones en mi lugar, olvidas que eres adulto, sin dejar de serlo, te pones en mi lugar y después me ayudarás, me acompañarás desde tu realidad de adulto. Pero lo primero que haces es, un niño cuando cae, ¿qué hacemos? Nos bajamos a su altura. No decimos desde arriba, tranquilo, tranquilo, que te curaré, que ya. Nos bajamos a su altura, nos ponemos a su nivel, para que sienta esa cercanía. Es desde ahí. Por eso, no sé si he acabado de responder a lo que tú decías tú, pero por eso hemos de entender de que es que en ese momento, desde el Padre Nuestro y desde la filiación, Cristo sufre y el Padre sufre en Cristo, con Cristo. No está al margen. No va conmigo. Ya. Y eso es lo que refuerza todavía más la confianza de Cristo en el Padre. Y es lo que refuerza la confianza que nosotros podemos tener en Dios. Porque al sufrir o alegrarse como con nosotros, también comprende, hace suyo todo lo que va alrededor de eso. Nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, etcétera, etcétera, las conoce de cerca. Porque al vivirlo con nosotros, puede también descubrirlo, incluso más allá de lo que puede descubrir uno por fuera, porque Él conoce la entraña. El Salmo tan bonito, antes que naciese, estando en el vientre de la madre, tú ya me conocías, conoces cuando me siento, cuando me levanto. Es decir, no solo ves cuando lloro y lloras conmigo, sino que también conoces todo lo que está al entorno, alrededor de ese llanto, de ese dolor, de esa tristeza. Los lugares son importantes. Sí. Ya lo veo. Sí, pero ¿dónde? Como me preguntabas antes, ¿en qué lugares? No lo he olvidado, ¿eh? También lo digo porque a lo mejor alguien que nos está viendo dice, no has respondido los lugares y yo me he quedado con las ganas. Pues no te preocupes, ahí viene la respuesta. Se puede orar en muchos lugares. En todos los lugares se puede orar. No hay lugares totalmente exclusivos de la oración. Podemos orar. Jesús en el Evangelio, y lo habréis escuchado tantas veces, dice, cuando ores, ciérrate en tu habitación y en el silencio de tu corazón habla con el Padre que conoce los corazones. En la habitación puede ser el espacio externo o el interno. Tenemos que saber, pasa que tenemos que saber crear ese espacio en nuestro interior, donde podamos ir siempre que queramos. Y mirar, en nuestro interior caben tantos espacios y abrimos tantos espacios a tantas cosas que uno más tampoco nos va a molestar. Yo creo que tenemos que hacer un episodio de esto, ¿no? De cómo abrir una habitación en nuestro corazón. Porque es fácil decirlo, pero vaya que es complicado. Ejercitarlo es difícil. Sí. Pues sí. Sí, podemos orar en medio de la multitud. Es una experiencia personal. En la Plaza Cataluña de Barcelona, la gente, o en las Ramblas, los que habéis estado, etcétera, etcétera, los que no sabréis, está lleno de gente. Una gran plaza de ciudad, etcétera, etcétera, bullicio, coches, etcétera, etcétera, ruidos. Podemos orar ahí en medio si sabemos eso, generar un espacio interior donde siempre que vamos a ese espacio es el espacio que tenemos reservado para ese encuentro con Dios. Claro está, podemos orar en los templos, en los santuarios, aunque estos lugares también tenemos que saber cómo utilizarlos. No todo sirve para todo. Muy bien. O sea,
Los templos, los santuarios, son los espacios, y lo dice el catecismo, y lo dice así como os lo digo ahora, lugares privilegiados para la oración litúrgica o comunitaria. O sea, allí puedo hacer la oración personal, pero sobre todo son espacios pensados para la oración litúrgica y comunitaria, porque los demás no los puedo meter todos en mi interior. ¿Vale? O para la adoración eucarística, tan importante. Sí. Porque fuera de esos espacios es difícil poder encontrar la presencia sacramental de Cristo, y en cambio le podemos encontrar ya sea en el sagrario, ya sea en la exposición. O para venerar a María y los santos. O sea, tener muy claro, estos son los espacios de oración con esta finalidad, que también puede ayudar para la persona, pero que lo que podamos orar en estos espacios no lo puedo orar en el ámbito personal, y lo que puedo orar en el ámbito personal, aunque también lo puedo orar en estos espacios, es bueno que tenga su espacio. Por ejemplo, en la casa, un espacio, un ambiente, aunque sea pequeño y sencillo para la oración. Bueno. Pero atención, se puede orar en todo lugar y circunstancia. O sea, que no hay excusa de que no hay tiempo para orar, porque podemos... Ni lugar. Ni lugar. Ni lugar. Ni espacio. Ni espacio. Pues muy bien. Con Ya me esta quedo idea nos vamos al tercer capítulo. Sí, a seguir, pues bueno, aprendiendo, hablando, conversando y profundizando en la riqueza de nuestra fe católica, que es muy profunda. Y pues bueno, será hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Padre. A vosotros, y oramos y os tenemos presentes en la comunión a todos vosotros. Muchas gracias por ver este episodio.